Por las 10 unidades de la asignatura de Creación a Nueva Creación, estamos estudiando la gran historia de la Biblia. Hay muchos diagramas y presentaciones gráficas de la historia de la Biblia. Un diagrama muy básico es esto, de página 8. Podemos ver 5 eventos básicos: la creación, la caída de la humanidad, la salvación de la humanidad en la historia, la difusión del Evangelio y el reino de Dios, la nueva creación. En página 21 hemos visto este diagrama, que contiene la misma historia con más detalles, personas y algunas fechas. La misma información viene en una forma diferente aquí, que puede descargar de moclam.org recursos. Es importante que tengamos en nuestra mente la gran historia de la Biblia, porque nos ayuda a entender cada pasaje o cada porción de la historia. Muchas veces en nuestras predicaciones, estudios o lecturas personales, estamos leyendo un pasaje de algunos versículos o un capítulo, pero solo podemos entender el significado de este pasaje si lo leemos en el contexto de toda la historia. Por eso, un entendimiento del contexto de cualquier pasaje es muy importante. En este video vamos a investigar el contexto de los 10 mandamientos y cómo el contexto nos ayuda a entender el propósito de la ley del Antiguo Testamento. Hemos visto algunos comentarios sobre los 10 mandamientos en sección 2.3 de la unidad 3, página 30. En esta sección, el libro nos da la pregunta importante: ¿cuál es el propósito de las leyes entregó Dios a Israel en el monte Sinaí? Hemos visto que la ley le viene a Israel en el contexto de 3 elementos. Elemento 1, la necesidad de la redención. En el contexto de la gran historia de la Biblia, vemos la necesidad de la redención a 2 niveles. Al nivel 1, al nivel de la humanidad en general, es claro que la redención es necesario. En Génesis 3 hemos visto la caída, la rebelión de la humanidad contra la autoridad de Dios. La consecuencia de esta rebelión es exclusión de Edén, el lugar de la bendición de Dios. En los siguientes capítulos de Génesis hemos visto la propagación del pecado y que la humanidad no tiene la habilidad ni la intención para rescatar el mismo. Por eso, la humanidad necesita redención. Pero al nivel más específico, en el libro de Éxodo vemos como Israel, el pueblo de Dios, necesita redención. Está en Egipto, bajo el rey Faraón, y está sufriendo en esclavitud. Necesita la redención. Elemento 2. La promesa de la redención. La necesidad de la redención es claro, pero también hemos visto la promesa que Jehová va a redimir su pueblo. Otra vez, hemos visto la promesa en una forma general. En Génesis 3, el versículo 15, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y en Génesis 12, en las promesas divinas a Abraham, la lista de bendiciones que incluye la bendición de todas las familias de la tierra. Pero otra vez, en Éxodo y en el contexto de Israel en Egipto, vemos un ejemplo específico de la promesa general. Mira al Éxodo, el capítulo 3, del versículo 9 al 10. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponete a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Es una promesa clara, ¿no? Jehová va a redimir su pueblo por la herramienta de Moisés.
Elemento 3. El cumplimiento de la promesa. Por los eventos históricos de las 10 plagas y el Éxodo, vemos el cumplimiento de esta promesa. Mira al Éxodo, el capítulo 19, del versículo 1 al 4. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se intentaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon, frente al monte, a cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: Anúnciale al pueblo de Jacob, declárale el pueblo a Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Israel está en el desierto de Sinaí 3 meses después del Éxodo. ¿Y cuál es su estatus? Redimido, salvado. Por Moisés está en la presencia de Dios, afuera de Egipto. Recibió la redención de Dios. Claro, la redención de Israel de Egipto no es el cumplimiento completo de las promesas a Abraham en Génesis 12, ni la redención de la humanidad en Génesis 3. Vamos a ver este cumplimiento en la persona y ministerio de Jesús, pero en este momento Israel está en la presencia de Dios, redimido, salvado. Su estatus y la obra divina que ha logrado su estatus es importante y nos ayuda a entender el propósito de la ley. De hecho, en el prólogo de los 10 mandamientos hay una referencia clara a este contexto. Éxodo 20, el versículo 2 dice: Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Es interesante, ¿no? Este prólogo nos da una identificación clara de Dios por su identidad personal, yo soy Jehová, y por su actividad, redención. ¿Cómo el prólogo y el contexto de la ley nos ayudan a entender el propósito de la ley? Podemos contestar a esta pregunta si consideramos 2 posibilidades diferentes sobre el orden de la redención de la ley. Posibilidad 1, el orden es la redención y luego la ley. Posibilidad 2, el orden es la ley y luego la redención. ¿Cuál es la diferencia entre las 2 opciones? En la segunda, la ley viene antes de la redención y por eso la obediencia de la ley es una condición de la redención. O, en otras palabras, tiene que obedecer la ley y el premio por obediencia es la redención. Es redención o salvación por obras. Y la obra es la obediencia de la ley. En la primera, redención y después la ley. La ley y la obediencia de la ley es una respuesta a la redención. El estatus de la gente que está recibiendo la ley es redimido, no por su obra personal, sino por la obra de Dios. Por eso, su obediencia es una respuesta a su redención. En la segunda opción, la ley es una obra la que nos da la oportunidad para ganar redención. En la primera, la ley es la respuesta a la redención. ¿Puede ver la diferencia en el propósito de la ley? Por eso, en el contexto del Éxodo y los 10 mandamientos, la pregunta es: ¿cuál es el orden bíblico? Es la primera.
como dice Éxodo, los capítulos 19 y 20. El pueblo que recibe los 10 mandamientos es el pueblo redimido. Por eso, la ley no es una herramienta, un método lo que puede utilizar para ganar su salvación, sino una respuesta a la obra perfecta que le da redención. Por eso, de un estudio del contexto del pasaje, podemos ver el propósito del pasaje y el propósito de la ley. Hermanos, quiero animarles que en nuestro estudio de cualquier pasaje, ten cuidado con el contexto, porque les ayudará a entender y aplicar el pasaje en una manera correcta y evitar errores.